Podcast Eventos Paranormales. ¿Verdad? ¡Pare de sufrir! Ese sí quedé traumadísimo. ¿Sabes cómo sucedió? A ver, ¿cómo? Yo llegué antes de las 11, una hora antes de las 11, Okey. y este chavo yo lo esperaba al 10 para las 11, entonces, pues, adelanté a hacer cosas. Me metí a la cocina, que estaba al lado de la puerta de la entrada. Yo tenía un mueble donde se atendía y estaba la caja registradora y algunos dulces, una vitrina con dulces, donde se vendían papitas y todo eso. Pues tenías que dar la vuelta y quedaba de frente y hasta el fondo la tarja donde se lavaban los platos de plástico para poder realizar las tortas y distintas cosas que vendíamos en el billar. Okey. Me quedaba de espalda ese pasillo, Ujú. y se veían todas las mesas del lado derecho de fondo y el último baño. Entonces empiezo a lavar Ujú. las mesas, digo, las mesas, Los trastes, pues, ajá. los trastes, y, de pronto empiezo a sentir una pesadez atrás en mi espalda, en la nuca, como si alguien, no sé si has sentido que alguien cuando se te queda viendo y volteas, así como Sí, algo raro. es una sensación extraña, no sé, como la llaman como si se te erizaran los cabellos de la nuca, pero luego hace como un calor, una presión que es incómodo, Y es no como con todos, ¿eh? exacto. No todas las personas hacen ese tipo de cosas con los demás cuando los miran hacia atrás. No sé a qué se deba, pero sentía esa sensación. Okey. Bueno, me empecé a sentir incómodo, seguía lavando los trastes y pensé: "Este cuate ya me quiere hacer una bromilla por ahí, me quiere asustar, ya me estoy poniendo nervioso". Entonces, cerré la llave, dejé los trastes y me salgo nada más allá donde está el mueble de la entrada y me asomé. Y todo tranquilo, silencio, no sé por qué no puse música en esa ocasión, la verdad. Mm. Este, Me regreso y otra vez abro llave y empiezo a lavar los trastes. Y sigo sintiendo esa sensación que alguien me está observando, pero muy feo. O sea, pero te observaba únicamente cuando estabas enfrente de la tarja, también cuando te movías. No me moví, en todo Todo. momento sentía eso. Okey. Que yo ya estaba tan incómodo. En la segunda ocasión que yo Ujú. empiezo a lavar trastes, dije: "Sí, ya, este cuate me está queriendo hacer una jugada". Salgo, pero ahora me salgo hasta la calle. Ah, okey. Llego hasta la banqueta, volteo para ver que no esté este cuate por ahí, y, pues, había gente pasando por ahí, muy poca, de hecho, había muy poca gente, y me regresé porque no estaba este chavo. Y ya dije: "Ya voy a terminar", me faltaban pocos. Ajá, Regreso, otra vez a lavarlos, y siento, no sé cómo describirlo, ajá. un retumbo, pero no se sintió como si no se sintió como si temblara, se sintió más como si algo pasara a mucha velocidad, eh, a a través de mí y hacia las mesas atrás de mí, Ujú. que yo me quedé así, como que no sabía qué sucedía. Volteo atrás de mí y observo que las lámparas de cada mesa estaban oscilando. Lo más interesante de esto es que estaban oscilando una en contrario de la otra, y la otra, haciendo otro tipo de oscilación. Cuando me acerco más, las del lado izquierdo también estaban oscilando de distintas maneras. Entonces me quedé así de: "Hijo, ya me asustaron", otra. Y bueno, ya, de plano agarré, me salí y me esperé en la calle a que llegara. Llegó, media hora después todavía de las 11 y no me había avisado, y yo así de: "Ay". Vamos adentro, ya le conté.
Y me dice: "Sí, es que aquí se siente bien bien fuerte, bien". De hecho, por ese tiempo, ahorita aprovechando el espacio, recuerdo que estábamos nosotros ya cenando. Justamente nos encantaba cenar en la cocina. Estaba la estufa y al lado una mesa, ¿no? Claro. Entonces, pues teníamos la tele, ahí estábamos cenando y todo. Y para eso teníamos un perrito que recogimos a la calle hacia. Pero este perrito estaba ladrando de una forma muy distinta. O sea, era un ladrido con miedo, como te quiero proteger a mi casa, pero a la vez tengo miedo de lo que está aquí. Entonces mi mamá dijo, seguramente ya se metió algún ladrón o algo, ¿no? Entonces ella agarró una escoba y yo pues como niño, ¿qué hago? Pues lo primero que se me ocurrió, vi a agarrar mi pelota. Entonces salimos, o sea, prendimos la luz del traspatio y salimos. Estuvimos viendo qué era lo que había alrededor y de repente vimos un perro demasiado extraño, pero de verdad demasiado extraño. No era un perro como tal, o sea, tenía las extensiones frontales demasiado largas, pero como grotescas, como torcidas. O era un perro muy grande, con como el hocico no achatado, sino que metido hacia Qué horror. adentro, ¿no? Lo recuerdo un poquito, las orejas un poco grandes, pero que se movía de una forma muy extraña, como muy torpe, como si sus extremidades estuvieran muy grandes y no alcanzara a moverse como perro. Mi mamá de inmediato le comenzó a lanzar piedras, a decirle, sácate, perro cochino y demás, pero yo me le quedé viendo porque no era la cara exactamente de un perro, era una cara amorfa. Entonces, cuando yo lo vi, me le quedé viendo directamente a los ojos, que es lo que hace un perro, de inmediata se voltea, no soportan la mirada del humano. Pero este perro sí, se me quedó viendo fijamente a los ojos y me sacó la lengua, como si fuera un niño travieso. Y pues, ¿cómo hacen los perros? No se cean y sacan su lengua de este lado. Ese perro sacó la lengua hacia afuera, como si me estuviera diciendo, mira, no te tengo miedo. Cuando vimos eso, yo le aventé mi pelota y justamente le di en el pecho, pero nada más como que se movió un poco. ¿Qué hace un perro cuando le avientas algo? De inmediato Sí, está claro. corriendo, ¿no? Este perro no. Este perro se quedó allí viendo y hasta que mi mamá agarró la escoba y se la lanzó de lleno, fue cuando este perro como que se movió, reaccionó, se movió, pero no salió corriendo, así como diciendo, no soy bienvenido aquí, y comenzó poco a poco a moverse. En eso mi perro pues ya como que agarró más valor, se fue correteándolo detrás de él y ya desapareció. Ya jamás no lo volvimos a ver. Eso suena como un nahual. Eso es justamente lo que yo creo. Mira, hermanito, te voy a contar, ahora me toca a mí una historia que viene de familia, donde yo tenía como 11 años. En ese tiempo acababa de casarse mi hermano y su suegro le regaló a él y a mi cuñada una casa que estaba al lado de ellos. Era una casa que se veía algo terrorífica, y te lo digo porque tenía ventanas pequeñas y era como de 4 niveles. Y yo cuando iba a visitarlos, hasta arriba era como si fuera un cuarto de lavado. Lo utilizaban para eso, pero se veía así y la ventanita, ¿no? Clásica. Ahí llegué a ver varias veces a una mujer, y te lo digo mujer porque se veía la cara y se veía como si fuera cabello, pero se veía se veía anciana más bien, se veía anciana. Se alcanzaba a ver hasta arriba como si te estuvieran mirando, y no siempre estaba. Ujú. No le hacía caso, yo trataba de no, a decir nada, pero pensé que era reflejo, no sé, nunca dije nada en ese tiempo, como muchas cosas en ese tiempo tampoco se dijeron. Mi papá no le gustaba nunca hablar de esos temas y, pues, estaba prohibido, ¿no? Ajá. Pero se rompió cuando en esa misma casa mi hermano, empezó a contarle a mis papás cuando fueron a visitarlos que les habían ya eran muchas cosas los que le estaban sucediendo y algo preocupantes. Fíjate que lo primero que cuentan era que, los ceniceros salían volando. Wow. Haz de cuenta que giraban Ajá.
y salían Ampados contra la pared. acampados contra la pared y se rompían, se hacían cachos. Sí. Eso le sucedió en múltiples ocasiones, les encantaba fumar y por todos lados había ceniceros. Los ceniceros traían algo contra los ceniceros de estas entidades, ¿no? En otras ocasiones, ellos a altas horas de la noche, pues ya dormidos, escuchaban el volumen del estéreo que tenían en ese tiempo, que se prendía solito. Y era una canción específica, no recuerdo cuál, decía mi hermano, que era una clásica. Le gustaba mucho en ese tiempo a mi hermano la música clásica. Pero se prendía a todo volumen. Y haz de cuenta que era muy difícil en ese tiempo pensar en programación de aparatos electrónicos. Claro. Eso es muy raro. Sí. Y era uno de esos estéreos de la marca Sony que tenía 5 charolas para CDs. Claro, sí. Entonces, lo más impactante es cómo siempre se ponía en esa canción, ¿no? Indiscutiblemente, pues, era algo paranormal, ¿no? Y es algo que ya le estaba molestando a la familia. Mi papá nunca ponía atención tanto a eso, lo tomaba como si fuera una broma o algo similar. En otras ocasiones, se veía un niño atrás de las cortinas de las escaleras del segundo nivel. Ellos haz de cuenta que tenían la cama y la tele y luego las escaleras, pero no tenían pared como tal, tenían nada más una bardita chiquita y se alcanzaban a ver las cortinas y las escaleras, Sí. la parte de abajo. Entonces estaba muy como pegado, ¿no? La habitación de arriba y la de abajo. Entonces se escuchaban risas, cuando se asomaban, se veían las cortinas que se estaban moviendo atrás, o había un efecto así como si alguien estuviera haciéndoles así. Unas risitas, decían que era un niño, pero pues no se sabe, nunca se supo, ¿no? Mi cuñada en ese tiempo se lo daba a que ella en su adolescencia jugaba mucho Ouija. Justamente eso te iba a preguntar, el por qué. Ella se lo puso, ¿no? Se le atañó al tema de la Ouija. Cuando ella contaba eso, decía que mucho más joven, la Ouija siempre la tenía abajo de la cama y ella escuchaba cómo rascaban en la madera abajo de la cama. No solo eso, también la puerta en las noches. Escuchaba como unas uñas rasgaban la puerta. Y la cabecera también se la movían, se escuchaba que se movían, eso es lo que contaba ella. No le tomó mucha importancia realmente, pero pues con el tiempo sí se veía que había algo. De hecho, la zona no sé si tenía historia. No sé si tuvo historia aquí en Toluca, pero la casa en sí era oscura. Y otro de los eventos que mi hermano pudo vivir en esa casa era que veía como tipo monje. Wow. Tipo monje con una capucha Ku Klux Klan, de esa tenían pico en forma de pico, que era lo que él describía. En ocasiones él estaba en la parte de abajo, de cuenta que había un squash, estaba rara porque no era una construcción como planeada, ¿no? Primero pusieron algo, luego dijeron, mira, aquí hay espacio para algo más, y empezaron sobre eso a construir, ¿no? Entonces había un squash que daba arriba, no había un paso directo, pero arriba había unas ventanas donde estaba en un segundo nivel un billar, una mesa de billar, y tenía el suegro de mi hermano una cantinita. Entonces ahí llegaban a ir mi papá y todos y estaban disfrutando del juego, pero alcanzabas a ver el squash, y en el squash había solamente una entrada que era del lado izquierdo, y una puertita que no tenía, más bien una puerta, era una entrada. Entonces cuando mi hermano limpiaba,
lo de los perros o tenía que limpiar el squash, alcanzaba a ver en la entrada cómo pasaba esa cosa. Ajá. Muy raro porque lo vio varias veces, pero solamente abajo. Y te digo que estaba como mal construida la casa porque esa entrada tenía un túnel, no tenía, o sea, arriba ya estaba la casa donde él vivía Ajá. y estaba todo tapado. Entonces ni siquiera luz tenía. Exacto, no podía entrar luz para hacer No. una sombra cruzada o algo así. No había luz. Sí, sí, claro. Y el otro lado, había como bueno, hasta al final de la entrada de atrás, había un árbol de chiles manzanos que su suegro había plantado y estaba enorme. Ajá. Y había una entrada a la otra casa, Ah, ok. a la casa de al lado. Pero ese pasillo salía, cruzaba y todavía daba unos metros para poder salir a las escaleras de subida hacia el segundo nivel donde estaba mi hermano viviendo. Un poquito complicado. Trato de describirle de lo que me acuerdo, pero lo que sí recuerdo es que sí era pesadísimo. Yo a esa edad, yo podía sentir lo que se le llama, o la gente como lo que conoce como pesadez. Ujú. Y sí te sentías también observado, se sentía como amenazante porque Ah, ok. entrabas y era plena oscuridad hasta que alcanzabas a ver la vuelta, ya veías un poco de luz de lo que entraba del squash. Ya. Nada más, era todo y sí se sentía muy feíto. Pues eran prácticamente eventos poltergeist, como les llaman. Ujú. Y bueno, eso se quedó cuando pues, les retiraron la casa. Fallece el papá de mi cuñada y le retiran la casa. Entonces ya nunca se supo nada de esa historia, ¿no? El tecnológico y las torres aún no estaba como al día de hoy. Por la Virgen, ya me acordé. Exactamente, por la Virgen. Y pues estaba muchos lados pues vacíos, cuestiones donde pasabas tramos donde nada más veías milpas y milpas y milpas. También tiene de eso que 19 años, 18 años. 20 años, familia. Jorge es un amigo mío de hace 20 años de la carrera. Pero, híjole. Bueno, continuamos. Sí, perdón. Yo me paro en ese semáforo y una camioneta me impacta en la parte de atrás del coche. Pero no nada más me impacta, o sea, me arrastra todo el semáforo hasta donde terminan las torres y yo logro dar la vuelta. Y cuando yo me termino así como de recobrar la conciencia de lo que acababa de pasar, yo recuerdo que la camioneta era una camioneta azul con los faros muy grandes, una camioneta de esas viejas, tipo F-150, no sé qué sean, como tipo Lobo, ¿no? De esas antiguísimas, de los años 90. Cuando yo me bajo del coche, porque no perdí conciencia, o sea, como que alcancé a dar el volantazo e inmediatamente me bajé, porque dije se me va a dar la fuga. Más allá de cualquier otra cosa paranormal en ese momento, yo lo que quería era como asegurar que mi coche estuviera bien, claro. Y entonces me bajo y no había nada. Sí, impresionante. Entonces digo, a ver el coche, ¿no? El coche sí tenía el golpe. Un golpe, era un bocho que tenía sus defensas bastante Lo recuerdo. rústicas. Las defensas estaban sumidas. Bueno, la defensa trasera estaba sumida. Pero no había camioneta. Cuando esto pasa, le hablo a mi papá porque en ese momento tenía gente que me podía auxiliar. Y le digo, oye, me acaban de chocar. Y en el momento que estoy hablando por teléfono con él, volteo el espejo retrovisor y veo que hay una, ¿cómo que decirlo? ¿Entidad? Una putrida, una muerta, un esqueleto viviente, Ajá, un descarnado. Y entonces lo veo, me espanto, me bajo del coche y desde afuera del coche pues no hay nada. En ese momento pues me espanto muchísimo y te marco por teléfono. Sí, eso lo recuerdo. Te dije, oye, me acaban de pegar, ¿dónde estás? Ajá. Aquí cerca de tu casa. Yo ni siquiera me acordaba de las calles. Ahorita me acuerdo porque pues ya estoy muy acostumbrado de contar la historia.
Pero en ese momento no articulaba palabras de forma correcta. Y decía, es que estoy cerca de tu casa, hay un semáforo. ¿Pero dónde? Que no sé. Y dije, es que no lo sé, me acaban de espantar. ¿Cómo que te espantaron? Sí, una muerta traigo en el coche, que no sé qué. Y en toda una llamada de mamá, ahorita te marco. Y luego me estuviste llamando y mucho. Como yo dejé la llamada de mi papá, en ese momento pues yo no sabía qué hacer. Aparte, en este momento hay muchísima luz. En esas épocas no había nada de luz. Estaban las luces de los semáforos y hasta ahí. Porque como les digo, o sea, había milpas y no había nada, o sea, era todo oscuro. Sí, todo eso solo. Lo único lo que se veía eran las luces del coche y el semáforo. Entonces mamá me habla y me dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Y yo entre cortado, entre el miedo, entre el pánico, entre todo, me acaban de pegar. ¿Cómo que te pegaron? No, pero es que me espantaron. ¿Cómo que te espantaron? Es que tengo una muerta en la parte de atrás. ¿Y cómo tiene una muerta? No, pues imagínense. O sea, en ese momento nada, ¿no? Y ya después me calmé un poco. Yo seguía abajo del coche y le dije, mira, venía en el camino, choqué, bueno, no me choqué, me chocaron, claro. Es una camioneta así, asado, pero pues no hay camioneta. ¿Cómo? ¿Se te dio la fuga? No, no hay camioneta, no existe la camioneta. Tenía una tía que se dedicaba a esto de la magia blanca y entonces mi mamá se puso en contacto con ella. Me dice, te va a hablar tu tía, como dicen nombres por... Sí, no te preocupes, por mantener su Secretizo. su secreto, ¿no? Entonces me comunican con mi tía y me dice, ¿qué pasó? Tía, es que esto, pasó lo otro, esto, y me dijo, a ver, ¿dónde estuviste? Pues estuve en una fiesta, fui con un amigo, ¿dónde? En Metepec, ¿qué había? No, pues era como una bodega grandísima y estaba el despoblado. Y luego, ¿pero de dónde venías? No, pues yo venía, ni me acuerdo de dónde, pero venía de Sinacantepec. ¿Pasaste por algún lugar? Y yo, no, que me acuerde, ¿no? Y dice, no pasas, y me hizo hacer memoria. Y me dice, ¿no pasaste enfrente de un panteón? Y yo me acuerdo de la piedra que había pasado. Y dije, sí, es que cuando venía sentí que una piedra se me pasó. Y me dijo, no, tú te llevaste una muerte. Cuando me dice eso, pues obviamente me impacto. Porque no te esperas que te digan eso, ¿no? Claro. Y me dice, ¿vas a voltear el retrovisor? Lo subes, no vayas a voltear para atrás y vente para la casa. Yo cuando me dijo esto, yo dije así, no me subo al coche. No, estás loca si quieres que me suba. Me dijo, no te voy a hacer nada. Tú súbete, no voltees para atrás. Si te pitan, si te desean, te vuelves a encontrar la camioneta, no le hagas caso. Tú te vienes para acá, para la casa, y ahorita vemos qué onda. ¿Ok? Pues me subí al coche con todo el temor del mundo. Transcurrí todas las torres. Agarré camino rumbo para su casa, que no estaba lejos de ahí. Llegué a su casa y me dijo, métete al baño. Y yo, ok. Dice, ahorita voy a limpiar el coche, voy a hacer no sé qué cosas. Si te vas a tomar una foto con los ojos cerrados y no la vayas a ver. Pues en esas épocas el celular de cámaras muy limitadas, tú sabes, claro. Y dije, bueno, pues ya qué, ¿no? Entonces me metí al baño. Enfrente del espejo me tomé la foto. No la vi. Agarré el teléfono así, nada más. Salí del baño todavía temblando. Esto te lo platico ya en una razón muy diferente, claro. Como lo viví, estaba entre un mar de lágrimas, entre una desesperación, entre el miedo que no me dejaba hacer las cosas con raciocinio. Y pues, y yéndome como viejita a 40 o menos kilómetros por hora. Mi tía no sé qué hizo, me dijo, sí, te agarraste una muerta del panteón. Esta cosa la estaban sepultando. La camioneta azul que te encontraste fue la que lo mató, o la mató. Sí me lo imagino. Y pues esa ha sido una de las fuertes. Yo siempre, bueno, yo soy músico, sí, yo soy músico. Entonces yo siempre toco, pues por las noches, entre 8 y 12 de la noche. Siempre toco 1 o 2 horas, no sé. Nunca empecemos a la hora, siempre acabamos súper tarde. Entonces yo antes andaba felizmente en una motito, una FT150 que saqué de litro. Y bueno, yo andaba feliz en mi motito y andaba para allá y para acá y con el casco bien emocionado. Bien, ¿no? El chiste es que yo me paré en un semáforo y una moto que venía detrás, y apenas iba avanzando, iba
apenas en segunda. Y una moto llega por detrás, una moto ya bien, mucho mejor que la mía. Eso es, ¿De pista? pues sí, una moto bien, ¿no? Algo mejor que un FT150, yo creo que cualquier cosa. Que no es cierto, las FT150 son de las chidas, es como si fuera el sur. Bueno, entonces, yo voy manejando, paso el semáforo y de repente pasa una moto súper rápido y me da un golpe detrás del casco. Mi cabeza pegó en el tanque de la gasolina. Yo me enojé mucho y les grité de todo. Y yo entre otras cosas, les dije, ahorita que te alcance vas a ver. El chiste es que yo avancé, ya le pisé un poco más, los alcancé como a 1 kilómetro y medio, un poco más adelante. Pero pues yo ya veo que ya está la bolita de gente, ¿no? Ahí. Nunca pensé que hubieran sido ellos. No me digas. Yo estaba muy enojado cuando dije eso, cuando pasó. Los tipos de la moto que me pegaron estaban accidentados. Uno estaba, pues afortunadamente bien, yo creo que recuperándose del golpe que se había dado. Pero el otro sí ya tenía toda la cabeza. Entonces, pues sí, ya no había mucho que hacer. Yo me saqué de onda en ese momento, dije, híjoles, yo no sabía cómo. Una parte de mí decía, pues qué bueno, la verdad qué bueno. Otra parte de mí decía, híjoles, pues creo que pues está mal, ¿no? Pues deseárselo a alguien o desearle el mal a alguien, creo que está mal. Pues es que mira, te pregunto porque ahí te va la segunda, una de las historias que pues recién me hizo creer, ¿no? Que me hizo confirmarlo. Hace unas semanas fue una conocida a donde vivo porque iba a limpiar a otra persona que conozco. La cuestión es que llegando a casa subió a uno de los cuartos, al cuarto de mi hermano. Mi hermano pues sí de repente anda ahí haciendo sus locuras. La cuestión es que subimos al cuarto. Pues yo subí de chismoso, la verdad es que subí de chismoso, no tenía por qué haber subido. Empezó a limpiar, sacó un rosario roto, sacó una Biblia, sacó muchas cosas, pero en lo que estaba limpiando, yo empecé a sentir muy calientes mis orejas. Entonces llegó un momento en donde yo hice esto y le dije, yo estoy bien, y yo estoy bien. Yo es el único que me acuerdo, hasta que bajamos. Comenta esta persona que cuando yo me tapo los oídos, le empiezo a decir, yo estoy bien, no estoy bien, y no estoy bien, y no estoy bien, y no estoy bien, y fue como taparme los oídos ella también, empezar a orar, y ahí, ¿no? Pasó ese momento, bajamos del cuarto, y de repente, pues volvimos a subir. No me acuerdo por qué volvimos a subir. La cuestión es que empezó esta persona a hacer como más oración. En el cuarto no hay humedad, no se escuchaba ruido como que dijeras, pues hay un animalito por aquí. De repente salió un grillo café. Y pues yo dije, ¿ahora de dónde salió un grillo? Estábamos limpiando las ventanas y el grillo en la ventana. No, ya habíamos limpiado la ventana y no había salido nada. Y de repente esta persona empezó a limpiar más y el grillo, ¿no? Empezó a corretear al grillo porque pues obviamente lo iba a sacar. Le dijo hijo de palabras muchas sonantes y pues total que agarró el grillo y me dijo, sácalo de aquí. Y dije, va. Lo envolvió en un papel del baño, no le echó nada, no le echó agua, nada. Fue aplazar el grillo con el papel, dármelo para salirlo a tirar. ¿Cuánto te gusta que se queme un papel del baño? Salí a la casa, prendí el papel, no se prendía el papel. Le eché alcohol y no se prendía el papel. Tenía una botella de esas de medio litro, como por un cuartito, le eché alcohol, no prendía el papel. De repente bien chusco porque pues le dije a esta persona, oye, ¿sabes qué? Pues no se quema el papel. ¿Qué onda? Pero pues yo atacado de la risa, de nervios, así como pues, ¿qué onda? No se quema. ¿Por qué no se quema? No trae nada. Baja esta persona, le echó más alcohol, le volvió a echar los cerillos, no volvió a prender. Nos acabamos como 10 cerillos tratando de prender el papel. Llegó el momento en el que sí prendió, pero bien chusco porque pues era el cuadro de papel y en medio estaba el grillo. De donde estaba el grillo, haz de cuenta que no se quemaba y de repente, como la cera,
se empezó como a escurrir papel, el papel, ajá, la cera en el papel. Y me quedé así de, pues, ¿qué onda, no? De repente nos volvimos a subir no, empezó a seguir orando ahí y pues yo así de, ¿qué onda con esto? No me la compraba, la verdad es que no me la creía, dije, yo seguía impactado porque no se me prendía el papel. O sea, dije, pues no le eché agua, le eché alcohol y no prendía, ¿por qué no prende, no? La cuestión es que empezó a orar y se marcaron unas cruces. La cruz era como así, y no sé, era como medio rara la cruz. Me dijo el nombre de esta persona, pero la verdad es que ahorita ¿Como no un me tipo acuerdo. símbolo? Ajá, era como una cruz, pero dentro de la cruz era como otra cruz. Entonces pues yo dije, ¿qué onda, no? Pues de repente empezó a hacer mucho aire, el alcohol, el fuego que salía del papel, empezó como a girar, como torbellino. Pues yo ya entre que lo creía, entre que mis nervios y entre todo, me empecé a botar de la risa porque me hacías de cuenta que de este lado y el fuego iba de ese lado. Y me hacía para acá y el fuego para acá. Entonces me hacía para allá y me seguía el fuego. Entonces dije, ¿qué onda con esto? Total que agarró y pues siguió orando. Nos tardamos, yo creo que alrededor de 1 hora quemando ese papel. Yo nunca he vivido un exorcismo, a pesar de que digo, me han pasado muchas cosas así. Nunca he vivido un exorcismo como tal, pero en ese momento yo lo sentí así porque fue como estar leyendo. Esta persona me dio una parte de la Biblia. No moví la Biblia, no la cerré. Cuando se la regreso, ya estaba leyendo otro párrafo de, ajá, y así como que, pues, ¿qué onda? Dentro de esas, de la dictadura, la lectura de la Biblia, todo lo que decía se veía reflejado a mi madre. O sea, que mi madre se estaba como secando, que mi madre como que así, y pues sí, mi madre ha estado como muy enferma, entonces todo lo que venía reflejado ahí, todo le estaba pasando. Entonces, por eso fue mi pregunta, ¿crees que el grillo haya sido algún... Importante porque en esta parte de aquí, antes de la cocina, donde estaba el patiecito, se quedaba la perrita que teníamos de mascota. Una vez, te digo, yo tendría 15, 16 años. Mis papás en esa época pasaban mucho tiempo con una tía por cuestiones familiares, cuestiones de salud, y se iban de aquí de Toluca a un pueblito que conocemos como Tenancingo. Sí. Una vez yo no pude acudir por cuestiones escolares, entonces me dejaron ahí todo el fin de semana. El viernes por la noche, yo que terminaba mis actividades y que tenía que hacer mis cosas, yo llegué a casa, cerré todo y como te digo, si recordarás esta parte importante de lo que le faltaba al cerrojo, a las dos puertas, se podía ver para la calle. Algo particular que teníamos en ese momento era que el timbre tenía sonido de pajaritos, como que chiflaban los pajaritos. Esos timbres, ok, esos timbres. Mi cuarto estaba en la parte de arriba, del lado izquierdo, daba una ventana directamente hacia la calle. Y en esas épocas, pues bueno, a mí siempre me han gustado los videojuegos. Y en esa época, cuando tenía tiempo, pues más, ¿no? El viernes yo dije, voy a aprovechar que pues voy a estar solo, voy a jugar y me voy a acabar un juego toda la noche jugando. Ese era mi plan, ¿no? Empecé a jugar a las 9 de la noche. Y curioso, el videojuego te genera escenas así como, bueno, voy a decir, el juego puede, te dices Metal Gear Solid 2, entonces el juego va jugando un poquito con tu mente porque llega una parte donde como si hubiera un glitch, como si estuvieran interfiriendo tu cerebro y diciéndote unas líneas que tú dices así de, ¿por qué estás jugando? Deja de usar esto, deja de hacer esto, y tú como de, caray, ¿no? Eres parte del juego. Esto estaba sucediendo alrededor de las 11:30 de la noche. Entonces, en ese preciso momento, cuando empiezo a ir, dije, caray, ¿no? Y me sorprende de todo lo que está sucediendo, se va la luz. Pero se va la luz no en mi casa, sino en toda la colonia. De esos apagones que son comunes aquí en la ciudad de Toluca. Claro. Entonces, llega un momento donde se ve todo completamente oscuro, donde lo único que veo es la calle, el reflejo de la luna sobre la ventana. ¿Qué sucedió? No lo sé hasta el día de hoy. La perrita empezó a ladrar.
La perrita que teníamos solamente ladraba. Nunca ladraba, pero cuando llegaba un visitante y que tocaba el timbre, siempre hacía el mismo show. Empezaba a ladrar y ladrar y ladrar y no se callaba hasta que nosotros abríamos la puerta, la gente pasaba o cerrábamos la puerta y ya como que se tranquilizaba y se quedaba callada. La perrita empezó a ladrar. Acto seguido, te estoy diciendo, no teníamos luz, era un apagón total. El timbre sonó. El timbre con los pajaritos que era único. Sí, claro. Y son viejas, déjame. Sí, Son muy viejos. digo que no son de pilas o cosas, ¿eh? No, de corriente eléctrica sonó como si alguien tocara la puerta. Yo no sabía qué hacer, tendría 16 años, estaba muriéndome de miedo. Sin embargo, bajé las escaleras. ¿Recuerdas que te había dicho de este pedazo que sobraba de puerta? Claramente se veía que había una silueta parada ahí. Cuando yo bajé el tercer escalón y me asomé, vi claramente cómo la silueta se movió y regresó y trató de ver por el medio. En ese momento volvió a sonar el timbre. Otra vez los pajaritos. Y la perra, más fuerte. ¿Qué hice? Te juro que no sabía qué hacer en ese momento. No encontré otra solución más que correr adentro de mi cuarto, cerrar la puerta, poner seguro. Porque te estaba hablando donde no teníamos tanto de esa tecnología, celulares o algo. Pues no. Simplemente lo que hice, le dije, pues ni modo. Como niño chiquito me tapé sobre la cobija, esperando a que regresara la luz. No sé cuánto tiempo pasó. De repente sentía que me dormía y otra vez por el mismo miedo me despertaba. Wow. Así pasó hasta que empecé a ver un poco de luz por fuera de la calle. El sol ya estaba saliendo. Ojo importante en la historia es de que la perrita nunca dejó de ladrar. Hasta que empezó a salir el sol y que empezó a verse así un poquito de luz. Ya ves que entre la mañana se ve todavía oscuro, pero ya empieza a notarse un poquito más. Sí. Hasta ese momento la perrita se quedó callada. Y yo creo que fue el cansancio, el miedo, todo el estrés, la adrenalina, no sé qué haya sido, me venció el sueño. Sí. Me desperté al otro día como a las 11 de la noche. A las 11 de la noche, perdón, a las 11 de la mañana. Y así como todo sobresaltado, asegurándome de ver que si ya había luz. Ok. Lo primero que hice fue levantar bajar las escaleras, levantar el teléfono que teníamos local y hablarle a mi mamá. Así de, oye, ¿sabes qué? Me espantaron y esto y lo otro, ¿no? Y me dice, ¿cómo te espantaron? Pues, le dije, es que no había luz. La historia había sido hasta ahí espeluznante, hasta que me dijo, ¿cómo si yo hablé con tu tía hasta las 12 de la noche y ella no tuvo nada que así de pérdida de luz? Dije, ¿cómo? Mi tía vivía a 2 casas de donde nosotros No vivíamos. me acuerdo, y tú dijiste, exquisita, que todo se había ido. ¿Qué fue? No lo sé. ¡Wow! ¿Me pasó a mí? Solamente a mí, no lo sé. Te creo bastante, porque de hecho te puedo comentar de varias experiencias en donde yo llego a casa, por ejemplo, y yo recuerdo, incluso en este momento yo recuerdo exactamente el movimiento en donde yo agarré tal objeto y lo dejé en su lugar específico en donde yo los dejo, donde yo los guardo. Sin embargo, me volteo y no sé, por algún recuerdo o alguna actividad que necesite hacer, necesito ese objeto nuevamente. Y ese objeto no está ahí. Y entonces yo digo así como que no puede ser. O sea, yo tengo la imagen mental, en mi pensamiento abstracto está justamente ese recuerdo de que yo dejé esa USB, esas llaves, esa herramienta incluso en este lugar. Incluso, no sé si te ha pasado como que recuerdas los olores, las sensaciones táctiles o los sonidos que Claro, en ese momento de que Claro. lo dejaste aquí. todos tus sentidos se enfocan a que el recuerdo lo hiciste bien, todo lo tenías de acuerdo a lo que tú estabas presenciando, haciendo. Exactamente. Entonces yo recuerdo que dejé ese objeto, ese determinado objeto
en ese determinado lugar. Sin embargo, cuando yo volteo a verlo, ese objeto no está. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate que hace tiempo, mucho antes de estudiar la licenciatura, yo estuve trabajando en un museo de la Santa Inquisición. Entonces allí vendíamos diferentes cosas de leyendas urbanas. Yo estaba, como siempre he sido un aficionado fanático de la lectura, estaba leyendo diferentes leyendas de nuestro México, no de diferentes lugares, sino de aquí de México, y hablaban acerca de los duendes. O sea, cosas pequeñitas que no son peligrosas, sino que son traviesas, que les encanta la cerveza y el pan. Entonces, en una de esas historias mencionaban que ellos, al ser, pues como niños traviesos, agarraban los objetos y los escondían. Entonces, con el único objetivo de que uno, al verse desconcertado, haciendo el espectáculo de que ya me enojé, ya me sorprendí, ¿dónde está? Y haciendo el ridículo buscando, ellos se divertían. Y era como que un pasatiempo para ellos, ¿no? Entonces, justamente durante ese tiempo que yo estaba leyendo y que yo conocía acerca de los duendes, yo perdía muchísimas cosas. Pero en serio perdía todo. A pesar de siempre haber tenido desde niño mi vida sumamente estructurada en donde dejo mis cosas, yo las perdía. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Yo me comenzaba a reír. Y así como que, ay, estos duendes ya me quitaron mis llaves, estos duendes ya me quitaron mi herramienta, ¿no? O tal cosa. Yo me comenzaba a reír. Claro, completamente, o sea, como que, bueno, amigos, pues ya regrésenmela, ¿no? Ya se... Lo mejor no. Exactamente. Entonces, ya se divirtieron, ahora regrésenme mi objeto. Ok, no lo buscaba en el mismo lugar, sino que entraba en el juego, hacía algunas otras actividades, y cuando regresaba, allí estaba. Dolido, en mi pena, en mi duelo. Y pues no me vas a creer, pero bueno, tal vez sí. Yo hacía mis actividades en la casa, por ejemplo, lavar trastes, y sentía a alguien que me veía. Sentía a alguien que me veía. Y de pronto escuchaba su voz cuando ella me gritaba, que me llamaba. Y era algo increíble, porque de repente yo ya decía, a ver, ¿estás quedando loco? ¿Estás quedando loco? ¿O qué onda? Yo trataba de razonar eso que me estaba pasando. O sea, en cualquier momento, o sea, viendo tele y todo eso, distraído, y de repente su voz. Y yo, bueno, ya. A lo mejor es porque pues estoy acostumbrado. Entonces, la presencia de extrañar a alguien, pues ha de ser normal. Pero empezó a cambiar mi perspectiva de ese pensamiento cuando en las noches se escuchaban los golpes de los muebles de la cocina. Tú sabes, en las puertitas, cómo se escuchan cuando se cierran. Un famoso trastes, moviéndose. ¿Qué crees? No es que me diera cosita, pero pensaba así, dice ya, pues está bien, o sea, ¿qué voy a ir a ver? ¿Qué espero ver, no? O sea, yo me quedaba así. O de repente se escuchaba teníamos cancel en el baño. Sí, recuerdas cómo se escucha el carril. Se escuchaba. O la taza. Cuando se lava, que se azotaba un poquito, a lo mejor no tanto, pero sí. Bueno, un amigo mío que iba seguido a la casa para estar conmigo conviviendo, llegó a presenciar 2, 3 cosas en ese tiempo después de que mi mamá se fue. Una de ellas se puso tan grave, mi amigo, porque estábamos en la sala y era un departamento muy chiquitito. Entonces de repente en la sala se veía el cuarto y la luz la había dejado yo prendida. Él vio como una sombra pasaba abajo de la puerta, atrás de la puerta. No podía ni hablar esa noche. Lo tuve que calmar, estuvimos platicando. Bueno, se quedó para el recuerdo de esa noche.
me imagino. Sí, sí pasa. Porque inclusive los espacios, bueno, creo que se queda, ¿no? Se queda esa esencia de las personas donde vivieron. Y justo cuando las personas van así como mencionas lo de tu mami, me pasaba ya no a mí, porque a mí me pasa en el momento en el que va a suceder, que soy sensible a alguien se va a ir, estoy presintiendo, estoy oliendo, pues ya sé que algo va a pasar, ¿no? Cuando es más familia o personas cercanas. Pero esas sensaciones de, como a tu amigo, a la familia cercana, ¿no? De repente es que me acuesto, pero escucho cómo ronca mi abuelito. Ya mi papá ya no está. O se oyen cómo bajan las escaleras, cómo las suben, y son las pisadas de mi papá, ¿no? O de pronto escuchas como esa parte, no sé si nuestra memoria de pronto nos juega esto o que realmente sí esté pasando en otro plano, ¿no? En esta parte ahora también de las ciencias que sale del metaverso y todo este rollo que sí ¿no? A lo mejor sí estamos conviviendo con esas personas todavía, ¿no? Ellos todavía nos ven, todavía nos escuchan, todavía están con nosotros de una manera diferente, porque ya no tienen esta parte física de la materia, pero a partir de lo espiritual yo creo que todavía estamos conectados con ellos, ¿no? Y eso es creo que lo bonito, digo yo todavía, y siempre he dicho, ojalá y que el día que me toque partir, quienes me reciban, si es que estamos cercanos a ese momento, que mucha gente dice, bueno, veo el túnel, veo la luz, ¿no? Que en mi caso les puedo decir, sí, yo vi la luz, o sea, sí es verdad, yo vi esa luz en el momento en el que yo dije, aquí fue todo lo de mi vida, ya vi pasar todo, y bueno, ni modo, ¿no? Si va a ser así, pues va a ser así, no lo podemos evitar. Entonces, creo que sí estamos conectados y creo que independientemente de eso, pues siempre tenemos esa esperanza de que sean esas personas quienes nos reciban cuando nos toque partir, ¿no? Yo siempre he dicho, ojalá y que la persona que vea cuando ya llegue el momento sea mi padre, porque quedaron cosas pendientes entre nosotros. Sí, es que es más común donde hay un caudal de agua, como que lo relacionan algo así, y que, mira, ahora sí que saltándome en las historias, porque la verdad que hoy tengo muchas historias para compartirles. Hace algunos años yo me puse muy grave por la vesícula, me la retiraron. Entonces, al estar hospitalizada, mi cuñado dice que en la casa escucharon a la Llorona. O sea, no había nadie en casa porque pues, me cuidaban a mí, todo lo que gustes, ¿no? Entonces, solamente fueron mi cuñado y mi expareja fueron ahí a la casa. Y dice, es que escuchamos a la Llorona. Pero se quedó nada más como sí, está bien, ¿no? Ok. Cuando pasa el tiempo, esto no tiene, no tiene tanto como cuando estuve hospitalizada, pero un día escuché, ¿sabes? O sea, como lo que dices, de repente algo, un ruidito extraño, y ahí voy bien contenta. Estaba en el baño, de hecho estaba, ya sabes que te lavas los dientes, te lavas la cara, lo que haces, ¿no? Tus rituales de belleza, dice mi mamá. Cuando me acerco a la ventila del baño, escucho así otra vez, y a los perros, como dices. Entonces me quedo así, pegada ahí, y escuché el famoso grito de la Llorona, que efectivamente no tiene nada que ver con el ¡ay, mis hijos!, ¿no? Sino más bien era algo más, como lo mencionas, muy lastimero, mucho. Pero lo escuché cerca de donde yo estaba. Entonces, ese que sientes, decimos nosotros, ¿no? La piel de gallina. Oh, sí. Pero no me quité. No que me quedé hipnotizada. No. O sea, me quedé ahí sintiendo todas esas emociones que te producen y a la vez tratando de detectar, vuelvo a lo mismo, buscamos muchas veces eso lógico y pensar, ay, ¿a quién de mis vecinos les están haciendo una noche agradable, verdad? O sea, algo, buscas algo, pero sientes eso, o sea, sientes ese escalofrío que te recorre y todo, y yo tratando ahí de como que acomodar el oído para ver de dónde venía y todo, y suena otra vez, ¿no? Así como pero tan profundo que sí te llega a causar ese, ay, no,
Mira, me agarré, salí de ahí, apagué la luz, me fui a mi recámara. Y entonces llegué y después, mamá, escuché a la Llorona. Y le digo, y dice, mamá, ¿por qué no te viniste rápido? Y porque la escuché cerca. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver? Tenemos también una creencia de que según, no recuerdo, te mentiría si fue mi abuelo o fue la misma vecina que les comentaba al principio, que nos dijo, cuando la escuches cerca, está muy lejos. Y cuando la escuches lejos, está muy cerca de donde estás. Es correcto. Y entonces así como que dije, anda lejos. Y ya, pero es el temor, no dejas de sentirlo, ¿no? Es que se recorre de los pies, que te recorre por todos lados, ¿no? Los registros, bueno, la akasha es una palabra sánscrita, ¿sí? Que nos hace referencia a lo que es, por ejemplo, el libro del alma. Todas las personas tienen un libro individual como alma, ¿no? Donde se registran ahí todas sus experiencias, ¿sí? Pero también está un libro como humanidad, ¿sí? Porque como colectivo también tenemos ciertos registros, ¿sí? Esa no es mucho mi rama, pero sí la conozco y en su momento lo llegué a aprender, porque por lo mismo de que te mencionaba que me iba mucho yo como a investigar, pues obviamente tuve que experimentar muchas cosas, muchos métodos, muchas técnicas hasta llegar a lo que pues, ahora soy, ¿no? O hago, claro, que sí. Entonces, pues regresando a eso, pues bueno, ahí se supone que están todas las memorias. Cuando aprendí eso, en su momento, ya sabes, como todo, ¿no? Te encuentras lo bueno, lo malo, los pros, los contras. Es decir, unos te dicen, es que solo tú puedes abrir tus propios registros. No puedes ir a que nadie más los abra. ¿Sí? En otros, no, pues te digo, esa facilidad de que hay personas que enseñan a abrirlos, para precisamente atender a otras personas. ¿Sí? Entonces, está esa división de que no solo tú puedes abrir tus propios registros, no los demás, o lo que te decía, pues bueno, esta parte de que vamos a trabajarlo terapéuticamente, a ver qué rollos traes, para poder abrirlos. Entonces, pues bueno, por eso, por esa ambivalencia, como que dije, no, sí lo aprendí todo, no es lo mío, pero sí te puedo decir que en efecto, todas las personas traemos memorias. Wow. Memorias, ¿te refieres a conocimiento de una vida pasada? Claro, de otras experiencias, ¿sí? Nosotros somos una biocomputadora, haz de cuenta. ¿Sí? Tienes tu propio disco duro donde almacenas ahí experiencias propias tuyas de esta vida que está corriendo ahorita, por así decirlo, Sí. de otras vidas, de otros tiempos y de otros incluso hasta espacios, ¿no? Entonces, este tipo de memorias no solamente, como te decía, es a nivel individual, sino que también a un nivel colectivo como raza humana o como especie o como quieras llamarle, también tenemos esas memorias. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia del ser humano, bueno, ha habido confrontamientos o guerras, o sí que están a un nivel colectivo, incluso enseñanzas espirituales de grandes maestros que han venido a este mundo. Ok. Ajá. Entonces, pues ese tipo de memorias se quedan registradas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa también? Que no solo puedes traer memorias de otras vidas, sino que también puedes traer o estar conectado con memorias de ancestros. Ok. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A que luego puedes tener tú temores o miedos que no son precisamente tuyos. Que dices, bueno, a mí ni me pasó eso. Pero probablemente, vamos a hablarlo así. Supongamos que un ancestro tuyo
falleció, no sé, ahogado, ¿no? Por darte un ejemplo. Y a ti te da miedo el agua. Y tú dices, bueno, pues si yo no, ¿cuándo, no? Puedes estar resonando con alguna experiencia de algún ancestro. Como un trauma, ¿no? Como un trauma, exactamente. Que no es precisamente tuyo, sino que, pues, por algo está conectando contigo, ¿no? Entonces, ves, es muy amplio. Y si ya estamos hablando que desde ancestros se puede, Sí. pues es lógicamente que tú también puedes traer vidas o experiencias más bien de otras vidas, ¿no? Pues bien, hoy me gustaría comenzar, ¿qué te parece? Platicándole algo sobre un nahual. Sería genial. Por favor. Pues empecemos entonces. Esto ha de tener aproximadamente unos 10 años, más o menos, que íbamos precisamente hacia allá. Pero ya íbamos, mira, todo nos pasó ese día, ¿no? Así como de anécdotas. Íbamos mi mamá, mis 2 hermanas, otra persona y yo. Entonces, mi hermana iba de copiloto y yo iba conduciendo, los demás iban atrás. Primero nos perdimos porque nos fuimos por atrás por lo que es Jilotepec y para acá para digamos como si fuéramos hacia Tlacomulco, pero agarramos la desviación para salir hacia la carretera México-Querétaro. Pero bueno, entonces nos perdimos, me equivoqué en una vuelta y olvídate, o sea, fue así como que pasé así. Sí. Ahí te encuentras con personajes muy, muy pintorescos, así como que preguntábamos y nos decían, para allá, ¿no? Y todo. Pero bueno, esto nos hizo que se nos fuera, porque nos fuimos temprano, pero se nos fue muchísimo tiempo, mucho tiempo. De hecho, salimos hasta un lugar que se llama Buenos Aires. Quizá alguien de las personas que ven ahorita el podcast van a saber dónde es, pero Argentina, y no es argentino, pero bueno. Llegamos, salimos por ahí, pero ya era algo tarde. Cuando nosotros pisamos lo que es la desviación hacia este pueblo que te digo que vamos, que se llama Melco, ya eran, no sé, alrededor de las 8, quizá entre 8 y 9 de la noche. Se nos fue el día, de verdad nos perdimos horrible, ¿sabes? Entonces, vamos avanzando y llegamos a un tramo en donde, obvio, no hay luz, no hay alumbrado público, es solo carretera, pero totalmente oscuro. Y cuando empezamos a tomar ese pequeño pedacito, quizá como antecedentes es de que estaba previo. No sabíamos, aclaro, o sea, yo manejé, pero no sabía ni dónde estaba exactamente. Está un poco antes de un panteón, el panteón que está ahí en esa población. Y también antes de una curva que allá le llaman la curva del diablo, porque está muy cerrada, muy cerrada. Es pequeña, no es grande realmente, pero está muy cerrada y varios camiones o vehículos particulares se han, como se dice, desbarrancado, porque está muy cerrado y pues se van, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nosotros íbamos así. ¿Y qué sucede? Que vemos a lo lejos, siempre hablo en plural, vemos, porque fue lo mismo que mi hermana y yo en ese momento percibimos, venía una señora caminando, pero de esa señora, bueno, viejita, una señora ya de edad avanzada, y con rebozo, y cargando, no sé si han visto ustedes las personas que cargan ramas. En una canasta, ¿no? En una canasta. No propiamente la canasta, sino nada más como que juntan las ramas, las amarran con el rebozo y se las montan a la espalda. Ya son como que las que iban a juntar leña, así como al monte, y entonces iban metiéndolas y todo en eso. Es decir, cuando nosotros, o al menos te lo voy a decir desde mi perspectiva, yo la veo y mi pensamiento fue primero, ay Dios, o sea, ya la señora tan grande, porque se veía, y te estoy hablando que estaba oscuro, de verdad, no te puedo decir, ay, era morena, rubia, o sea, no, bueno, facciones como tal, no, pero ves la complexión. Sí. Una persona adulta cargando, se veían las varas acá atrás en su espalda, y curva, ¿no? Su cuerpo totalmente encorvado, por lo mismo del peso. Entonces, la veo, mi hermana me dice, ay, es una señora, ¿verdad? Y le digo, sí. En ese instante la ven también mi mamá,
Y ¿quién más? Bueno, es que era entonces mi ex cuñado, venía también atrás. Ellos lo ven y dicen, ay, qué bárbara, pero trae ramas, que no sé qué. O sea, te digo, vimos lo mismo. Mi otra hermana venía dormida, ella no. O sea, no se percató de ello en ese instante. Pero bueno, estamos hablando, mira, soy malísima con las distancias, pero sí te puedo decir que haber sido alrededor de unos 15 metros aprox que la alcanzamos a distinguir. Y pues íbamos a encontrarnos en algún punto, ¿estamos de acuerdo? O sea, nosotros seguíamos avanzando muy despacito porque te digo, ya estaba oscuro y está feíto. Entonces, muy despacito la señora caminando. ¿Y qué sucede? Que imagina una persona, una mujer cargando ramas, un rebozo. Se le veía su vestimenta de falda, se veía así como si trajese guaraches e iba caminando. Y antes de encontrarnos, conforme íbamos avanzando al encuentro, su cuerpo se encorvaba cada vez más y más y más y más. Hasta que llegó el momento que la tuvimos 2 metros de distancia y ya no era una señora, era un perro. Y era un perro que pasó igual caminando al lado de nosotros. Sin ramas, sin nada. O sea, si pudiéramos, o sea, yo sé que ahorita me están viendo, imagínense todos, quien esté escuchando y lo esté viendo esto, imaginen un cuerpo que hace esto, hasta llegar a 4 patas. ¿Nadie dijo nada? ¿Ninguno de los que íbamos en el auto dijo nada? Avancé, pasamos la entrada de lo que es el panteón, pasamos la curva, seguimos avanzando y de repente mi excuñado dice, es que era una señora y nosotros, ay, era una señora, ya, no, ha sido un animal, no pasó nada, ¿no? Seguimos, llegamos ahora sí que al destino. En el momento que yo me estaciono, que apago la camioneta y que me bajo, se baja mi hermana, ambas volteamos, nos quedamos viendo una a la otra y nos decimos, ¿viste lo que yo vi? ¿Qué viste? Describe una y la otra le termina. Y cuando llegó se agachó y era un perro. Sí. Entonces fue algo como que bien, igual si ahorita te lo cuento, siento aún ese desarmo de mi Félix, porque de verdad que fue impresionante. Y es algo que no te podría decir fue de mi imaginación, ya que después ya les dijimos, o sea, a mi cuñado, a mi mamá y a mi otra hermana, ¿no? Así como de, es que sí era lo que vimos todos, pero no quisimos comentarlo en ese momento porque estás de acuerdo que si vas manejando y los nervios, Perder el control. Exacto, sobre todo por lo que te digo, ¿no? Estábamos próximos a la curva en donde, pues sí, varias personas han tenido percances graves. Entonces, como que todos dijimos, cállense, y todavía nos faltaba del punto en donde vimos nahual al punto en que teníamos que parar ya definitivo, estamos hablando como poquito más de 20 minutos para llegar, 30 minutos aprox para llegar a ese punto, ¿no? Entonces sí era así como de todavía falta camino y como te dije, está totalmente oscuro, porque en verdad es todavía un pueblo, es una zona muy rural, es una zona donde no hay, en ese trámite, pues sí, alumbrado público, cosas que pudieran ayudarnos, ¿verdad? Pero bueno, pues eso es. Está raro, ¿no? Está raro porque se cuenta, y dicen las leyendas, que en curvas o en carreteras que son bastante peligrosas, que han cobrado la vida de muchas personas, hay entidades que son los dueños de esos lugares, por así decirlo, y que buscan la forma y la manera de cobrar más y más vidas. Eso es lo que cuentan, ¿no? Pero se me hace raro que antes de la curva hayan visto a este suceso paranormal, ¿no? Entonces yo decido enfocarme en las runas, pero me quedaba en blanco, no sabía qué hacer, no sabía si trabajarlos en forma de sanación, no sabía si nada más hacer lectura de runas. Entonces tenía ahí una confusión, ¿no?
Eh, Te cuento experiencias. Por ejemplo, estaba en mi casa, no estaba pensando en runas, no estaba trabajando con ellas, yo estaba haciendo otras cosas. Yo tengo pues mi trabajo, mi profesión, estaba dedicándome a ello y de pronto me levanto y empiezo a tallar estas runas. O sea, pero fue espontáneo. Y si fue realmente espontáneo, yo no sabía qué hacía, yo lo estaba disfrutando realmente, estaba relajado, lo usé como terapia ocupacional. Empecé a tallar mis runas hasta que las terminé y dije, bueno, como estos símbolos ya están cargados, no solo con esta sabiduría ancestral que te comentaba, sino también ya con la creatividad, el tiempo y la voluntad que yo le puse, pues ya decidí empezar a tratarlas con mayor respeto y dándole un uso en primer lugar para mi familia, para mí mismo, para los seres queridos, para quien lo llegara a necesitar. No lo había hecho extenso ya hacer lecturas o sanaciones a personas ajenas a eso. Esa fue la experiencia, por ejemplo, con estas runas, ¿no? También tuve otra experiencia en la que yo ya había tallado, te lo voy a mostrar. A ver. Esta tabla que tengo aquí, ya la había tallado hace años. ¿La puedes ver? Ese es un símbolo, islandés, ¿sí? De aquellas tierras, y marca el significado de la orientación de tu espíritu. Yo lo tallé igual que en las runas anteriores, no sabía para qué lo había tallado, yo únicamente encontré la madera, empecé a hacer el diseño del símbolo, porque también pues bueno, es usado no solamente para la orientación del espíritu, sino también para protección. Tengo un amigo que tiene algunas habilidades de vidente. Ok. Es un muy buen amigo mío, me ha ayudado mucho. Y este amigo, un día que él no vive aquí en México, él se encuentra en Europa, me hace una videollamada y me dice, oye, ¿te puedo decir algo? Y digo, sí, dime. Y me lo dibujó y me dijo, mira, cuando nos llamamos, cuando hicimos la videollamada, lo primero que vi en ti fue este símbolo. Ajá. Pero yo ya lo había tallado, él no sabía nada. Ajá. Y me dijo, estás muy conectado con ese mundo, ¿verdad? Con el mundo de las runas y la cosmovisión nórdica. Le digo, ¿qué crees que? Sí, pues, internamente sí, pero yo en mi día a día en la práctica hacía otras cosas, otras disciplinas, en lo que descubrí hacia dónde dirigirme, ¿no? Sus abuelos lo han contado. Tan solo las culturas, ¿no? Vienen plasmadas esos seres, ¿sí? Ejemplo, yo no creía en platillos voladores, en los extraterrestres. Más sin embargo, de niño yo me ponía a analizar que era muy tonto de nosotros los seres humanos pensando que somos la única especie existencial. Que sabiendo que hay otro niño tal vez acostado en la azotea viendo el universo, pensando lo mismo, que tal vez son los únicos en el universo, ¿no? Entonces, pero eso rompió todo en 1994, que se llama Ozumbilla, Estado de México. Okay. Más de 14 personas vimos una madre nodriza, un loboide platinado, encima del cerro de Ozumbilla. Cuando después de muchos años encontré a 2-3 personas de aquella época que jugábamos fútbol en un llano, les pregunté, ¿sí te acuerdas de aquella nave nodriza del Cerro Zumbilla? Dice, sí me acuerdo. Entonces, no imaginación colectiva, de una espora que volaba ahí en el campo y que todos nos contaminó y nos hizo alucinar algo que no existía, ¿no? Dicen los científicos, ¿no? Bueno, pues sí, así. Desde ahí ya creí, porque fui privilegiado en ver algo así, que tal vez una inteligencia, una civilización
de 10,000, 15,000, 20,000 años de antigüedad o tal vez más esté sobre nosotros. Y sus cosas para bajar cortina e irnos a la casa de ustedes, ¿no? Entonces, estaban unos muchachos, estaba yo orillada, así exactamente afuera de la cortina del local, pegada a la banqueta, y estaban unos muchachos tomando, así como a unos 30 metros, pero es que ahí se juntaban, como es pueblito, pues ahí se juntaba la gente muy a menudo a tomar sus cervezas, pues como que afuera de las tiendas o en una esquina, como que los grupitos de chavos hacen mucho eso, ¿no? La verdad es que con nosotras nunca se metieron, entonces bueno, pues ahora sí que cada quien, ¿no? Cada quien su rollo, y si no se los llevaba la patrulla, pues uno que les puede estar diciendo, ¿no? Entonces, estaba yo justo en el volante, en el coche, esperándola, y de repente estaba yo viendo a los muchachos que estaban ahí como tirándose y no sé qué, así como haciendo cosas raras, y estaba con mi mirada así hacia ellos, pero el retrovisor pues me pegaba perfectamente aquí, porque como estoy muy chaparra, siempre pongo así como muy bien el retrovisor para poder ver, y tengo la costumbre que aunque esté en el carro sin andar, estoy espejeando constantemente, ¿no? Como no sé si por seguridad o no sé. No, está bien. Y estaba, regularmente mi hija Erin sube sus cosas al auto, o sea, estoy yo en el auto, le quito los seguros, sube ella su mochila, sus cosas y bajaba la cortina, ¿no? Entonces yo estaba esperando que hiciera eso, y sí, vi pasar, pues, sí, una persona, una silueta, ¿no? Así. Yo pensé que era ella porque yo estaba poniéndole atención a los chavos que estaban tirándose y no sé qué tanto. Estaban ahí haciendo sus panchos, ¿no? Ahí ya estaban tomados. Entonces sí me quedé así como que, ¿qué les pasa, no? Y veo otra vez la silueta con el rabo del ojo, ¿no? Y de repente volteo así por el retrovisor y el carro es de estos que tienen como que se abre la cajuela por atrás. Ok. Así hacia arriba. Es que no sé cómo se llama ese modelo de carros, pero hatch, ok. Entonces se abre la cajuela así y entonces está pues como lisita, ¿no? Así no tiene salida la colita el coche, sino tiene este corte. Entonces veo claramente cómo está así en el medallón de atrás, así viéndome, pero era algo con cara blanca, así con cara muy blanca, y me pareció más como una niña por el tamaño, pero pues sí me quedé así y pues volteé rápidamente y pues ya no estaba, ¿no? Y me bajé del carro porque dije, es alguien que me está haciendo una broma, ¿no? O sea, como que de pronto pensé que era Erin que se iba a subir, bueno, iba a subir sus cosas y luego se iba a subir conmigo en el copiloto, pero ella todavía ni salía del local, o sea, ella estaba dentro del local y fui y le dije, ¿saliste? Me dice, no, pues todavía estoy aquí adentro, estoy juntando mis cosas para que ya nos vayamos. Y le dije, ¿segura? O sea, pues yo rodeé el carro y todo, y dije, son estos monos, ¿no? Que me están jugando una broma. O sea, a lo mejor saben que los estoy viendo porque como están borrachos, y ellos me están haciendo la broma, pero no, o sea, eran 4 chavos y pues seguían los mismos 4 ahí, y la calle pues estaba totalmente sola porque ya eran entre 9:30 y 10 de la noche, o sea, ya era bastante tarde. Entonces, sí, la verdad, esta presencia o esta cosa, o sea, entidad, como le quieras llamar, sí me sacó mucho de onda. Me espanté por el hecho de saber que me estaba observando y como la sorpresa, ¿no? Como el sobresalto, pero pues ya me bajé, le rodeé y todo, vi que nada, le pregunté a ella, me dijo, no, nada, cero, no soy yo. Le dije, échame una vela blanca, échame sal, pásame los cerillos y ya vente. Le dije, vente, vamos para afuera. Me dijo, ¿por qué? Le dije, vente, vámonos ya. Me dice, ¿pero qué pasa? Le dije, no te espantes, o sea, porque pues sí, yo estaba sacada de onda, pero dije, no, sí, pero tranquila, ¿para qué me espanto más? Y ¿para qué la espanto a ella, no? Entonces ya me pasó la vela, ya me pasó la sal blanca, ya me pasó los cerillos, también saqué un agua florida que nosotras también hacemos, y la verdad es que empecé a intencionar, ¿no? Empecé a intencionar y empecé a pensar en que, bueno, y a sentir, ¿no? Que esto pues, seguramente o era algo que estas personas hicieron o no, simple y sencillamente alguien que quiso que le diera yo una poca de mi luz o de mi energía para poder despegarse de aquí, ¿no? Pues quién sabe, Blanca, fíjate que ahorita cuando me describes que una cara blanca, creo que ya lo has pensado. En África los rituales y bailes que hacían las hacían con las caras pintadas. Sí, justo. Sí. Oh, ahí me vino la mente. Sí, hay muchas teorías. Digo, la verdad es que yo te digo, no quise como
clavarme mucho en ese tema y decir, es que fueron ellos y así, ¿no? O sea, porque también dije, bueno, es así como hacer juicios de otra gente, pues tampoco es algo como muy positivo, pero al final fue algo que sí a mí me sacó de onda. Y días antes de eso, ella y yo habíamos escuchado pasos afuera del local e incluso yo como que percibí el movimiento de pies, como igual de reojo, ¿no? Que pasó, pero solo los pies, o sea, no un cuerpo completo así. Y me saqué igual mucho de onda y salí y todo, y no había nadie, como 2 veces sucedió, pero son de esas cosas que también como uno realmente no las ve como así, sino son como con el rabillo del ojo, pues a veces lo que te decía hace ratito lo relacionas con otras cosas, ¿no? Como que no necesariamente tiene que ser algo paranormal, pero al final sí pasó y hice mis intencionamientos, elevamos el rezo ella y yo, como lo sabemos hacer. Dejé la vela prendida afuera del local, le puse su sal blanca y pues mágicamente jamás volvió a pasar y la vela no se apagó. O sea, la vela llegamos al día siguiente y eso llegamos como a mediodía porque era más o menos la hora que abríamos y la vela todavía tenía una pequeñísima flamita, o sea, ya estaba toda la cera regada, pero todavía el pabilo tenía una pequeñísima flamita. Entonces la vela se apagó solita, señal de que no se apagó en todo el tiempo y la pudo apagar el viento, pudo haber habido un mañoso, un maldoso, los mismos borrachos pudieron ir hasta a escupirle o hacer alguna otra cosa, echarle sus chelas ahí, ¿no? Para que se apagara, pero no pasó. Entonces la vela realmente cumplió su misión, porque es una de las maneras en las que nosotros trabajamos, a través de la luz, de las ceras, y bueno, pues esa fue una vez, ¿no? Eso, digamos, como que me acuerdo que fue como light. Y fíjate que ahora que me estoy acordando también, Beto, nuestra abuela, nuestra guía, nos enseñó una meditación muy bonita, pero es muy fuerte también, que se hace a la luz de la luna llena. Es una meditación en donde tú tienes que tener una cazuela de barro curada y agua normal, agua de la llave. Tú te vas a un claro en tu jardín, en el parque, en el bosque, donde tengas posibilidad, llevas la olla de barro o la cazuela de barro. De preferencia debe de ser cazuela para que esté más amplia la apertura, ¿no? Más amplia y más plana, o más chaparrita que una ollita. Las ollitas pues, están un poco más cerradas, pero lo que tengas sirve. Y te lo llevas y justo te colocas en un punto en donde en el cenit esté la luna llena y puedas ver la luna llena en el agua reflejada en la cazuela. Okay. Y ahí empiezas a intencionar, a meditar y empiezas a estar buscando hasta que encuentras tu reflejo. De preferencia no debe de haber más luz que la de la luna llena, hasta que encuentras tu reflejo en el agua y ahí te quedas. Ahí te quedas. O sea, sí lleva su tiempo, pero empiezas a visionar cosas, empiezas a ensoñar cosas. Entonces, una de esas ocasiones que yo lo hice, porque de hecho ella nos lo dejó como tarea, pues para poder avanzar en el taller que ella nos impartió, y una de esas ocasiones que yo bajé al pasto de donde vivimos a hacerlo, empecé esto es padre, interesante, loco, si tú lo quieres ver así. Empecé a ver mis pupilas como de un animal, como las de un gato, como la pupila larga, y mi cara empezó a cambiar de forma y empecé a ver como mi cara, pero como más grande de edad, como si fuera yo, pero mi yo del pasado, de una vida pasada, o como mi abuela reencarnada en mí, no sé, fue algo muy, muy, muy loco. Y en esa meditación con la luz de la luna me llegó esa, pues no sé cómo llamarle, pero esa como revelación, en donde yo escucho a mi voz interior, o la voz de mis ancestras, diciéndome que justo yo podía dar un pedacito de mi luz, porque me dijeron, es que eres un ser de mucha luz, y de esa luz puedes dar un pedacito a quien la llegue a necesitar, a quien venga a pedirte su ayuda. Y me dijeron y me preguntaron, ¿estás dispuesta a dar un pedacito de esa luz? O sea, ¿sí quieres darlo? Y yo me quedé así, no, espérame, o sea, ¿pero cómo? O sea, si yo doy un pedacito de mi luz, ¿me la van a quitar a mí y ya no la voy a tener? ¿O cómo? Y me dijeron, no, solo tú confía, ¿sí o no? O sea, solo confía en quien tú eres y en lo que tú tienes dentro. Confía, y si confías, pues date tú sola la respuesta.
Y bueno, dije, sí, pues sí, confío. Y justo en ese momento estuvo muy chistoso porque empecé a escuchar, o sea, era una época en que ya estaban cayendo las hojitas de los árboles, ya no tenían las copas de los árboles tanto follaje, y escucho como pasitos, como si alguien estuviera pisando, como si alguien viniera caminando y caminando hacia mí. Digo, no es un lugar muy grande, estamos hablando como de unos 10 metros de largo más o menos. Y le escucho como viene y me dijeron, pues justo, ¿vas a hacerlo o no? ¿Vas a dar pedacito de tu luz o no lo vas a hacer? Respóndete tú misma. Terminé la meditación porque escuchaba yo los pasos ya muy cerca. Y claro, y me empezó a dar un poco de susto también, porque pues digo, ahí donde vivimos pues es un lugar donde a esas horas ya no hay vecinos afuera ni nada, entonces pues está como tranquilo, regularmente no hay ruido tampoco, y escuchaba yo los pasos muy cerca e igual, o sea, como que empecé a percibir como una sombra, un ser, pero como no humano, o sea, como con unos brazos como un poco largos. La verdad nunca me he puesto a pensar que realmente qué era, y como que lo empecé a sentir, y como igual con el rabillo del ojo me dio así, lo vi, me dio miedo y no lo quise ver. Dije, no, es que no, o sea, sí me siento quizás lista, pero tampoco quiero tener como un encuentro desagradable. O sea, yo vine a meditar, ¿no? Aparte, o sea, yo no vine como a encontrarme con nadie ahorita, ¿no? Yo venía a meditar, pero dije, no, bueno, o sea, pero si tú en tu meditación estabas buscando respuestas, pues aquí están, o sea, te las están dando, ya qué más estás esperando, ¿no? O sea, me lo contesté a mí misma y dije, ok, voy a hacer lo más que pueda para, pues sí, porque esta persona o quien haya sido, pues seguramente ocupa ayuda, ¿no? O sea, bueno, al menos yo lo percibí así, ¿no? Y era lo que estaba, pues, meditando. Entonces, subí corriendo a la casa de ustedes y igual tomé una vela que estaba ahí, una vela blanca, mis cerillos, mi sal y todo, y bajo y se la prendo. Le dije, te lo voy a prender, o sea, ten una guía en tu camino, ten luz. O sea, si andas por aquí vagando y algo buscas o algo ocupas, yo te la ofrendo con mucho gusto, y te la ofrendo de corazón, y te la ofrendo para que te vayas, y te la ofrendo para que sigas el camino que tengas que seguir, pero al menos yo te dejo esto para ti, para que te lo lleves, para que lo tengas en tu corazón, si es que existe todavía, o hubo un dejo o algún dejo de que tú hayas sido alguien y contabas con este corazón. Te lo dejo con todo mi corazón para que te guíes en la oscuridad. Y sí, antes de eso me pasó también algo muy similar, pero fue diferente, e igual con sombras también ahí mismo, en ese mismo lugar. Entonces la verdad es que desde ahí me sentí bien. Y antes como que yo cuando era niña como que también vi muchas películas de terror y tenía muchos miedos a veces con la oscuridad, me daba miedo a la oscuridad. A partir de ahí le empecé a quitar el miedo a la oscuridad. O sea, dije, no, es que, o sea, aunque haya oscuridad, ¿qué? O sea, mientras haya luz en uno mismo, pues la oscuridad existe, y la oscuridad es normal, y la oscuridad pues es también parte de los ciclos naturales de la Tierra, ¿no? Entonces, o sea, me empecé a quitar como esos miedos, pero son de esas cositas que a veces no percibes, porque vives tanto con ellos que a veces ya los normalizas y no sabes que existe esa situación en ti, pero te ayuda a avanzar también a ti, ¿no? La historia de fantasmas más antigua de la que se tiene registro se encuentra en las cartas de Plinio el Joven, un escritor romano del primer siglo después de Cristo. En una de sus cartas describe la aparición de un anciano con barba y cadenas en una casa de Atenas. Esta es su historia. En Atenas, Grecia, existió una casa humilde en apariencia, pero maldita por algo más antiguo que el tiempo mismo. Era una construcción sencilla de piedra blanca y techumbre de piedra rojiza. Estaba ubicada en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. No ostentaba riquezas ni decoraciones fastuosas, ni un palacio de titanos, ni un templo de dioses celosos, y sin embargo, de noche allí se encuentra un oscuro secreto, como el tártaro de noche, cuando la luna se alzaba sobre el Partenón y las sombras se estiraban como dedos inquietos. Se oían sonidos que helaban la sangre, un arrastrar de pesado metal, cadenas que desde lo profundo de la tierra parecían subir lentamente como si emergieran de una tumba ancestral, unos pasos pesados, arrítmicos, y finalmente, en el silencio sepulcral, un suspiro o tal vez un lamento. Quienes habitaron la casa jamás durmieron en paz. Unos juraban haber visto en el resplandor tembloroso de la lámpara a una figura erguida,
a un anciano demacrado de cabello blanco y barba blanca, con los ojos hundidos como pozos vacíos. Sus manos y pies estaban ceñidos por grilletes invisibles y se movía con una lentitud casi tortuosa, como si cargara en sus hombros el peso de 1000 años de injusticia. Nadie podía permanecer allí mucho tiempo. Los criados huían antes del amanecer. Los arrendatarios enfermaban inexplicablemente, uno tras otro morían sin dejar descendencia. La casa quedó abandonada, cubierta por el polvo del olvido, salpicada de rumores que corrían entre mercaderes y niños traviesos, hasta que llegó un filósofo estoico de nombre desconocido para la posteridad, pero cuyo coraje sería escuchado por quienes oyeran su relato. Era un hombre joven de mente y corazón firme, discípulo de Séneca y admirador de Epicteto. Había viajado desde Roma hasta Grecia para estudiar las ruinas de la sabiduría antigua y fue allí donde escuchó hablar de la casa maldita. Si hay un espíritu, dijo, frente a sus compañeros, entonces tiene una razón para estar allí, y si tiene razón, esta debe ser escuchada, y decidió pasar la noche en la casa. Llevó consigo solo lo necesario, una lámpara de aceite, pergaminos para escribir y un esclavo fiel llamado Damaris, que lo acompañó con el alma temblorosa y el sudor frío en su frente. Al anochecer entraron en la vivienda, todo estaba en silencio, como si el lugar esperara su llegada. El aire olía a humedad de tiempo detenido, las paredes guardaban secretos y cada paso resonaba como eco de otros tiempos. Las horas pasaron, la vela chisporroteaba dibujando sombras danzantes en las paredes. El filósofo escribía, calmado, mientras Damaris observaba cada rincón con ojos de miedo. Fue cerca de la medianoche cuando comenzó. Cadenas, primero lejanas, como un eco de un pozo profundo, luego más cercanas. Cada paso resonaba como un eco metálico. El esclavo se escondió bajo la mesa. El filósofo, sin levantar la vista, continuó escribiendo, y en el umbral de la sala, envuelto en penumbras, estaba el anciano. Su piel era pálida como la luna, sus ojos eran pozos oscuros sin reflejo alguno. Las mismas cadenas que todas las noches habían escuchado ese arrastrar metálico que lava la sangre, sonaba ahora ante ellos, rodeando sus muñecas y tobillos como si aún los sujetaran a un destino cruel. Solo se quedó allí, parado, mirando al filósofo, esperando su turno para ser escuchado. El filósofo sin miedo señaló el suelo frente a él con la punta de su pluma, como invitándolo a hablar. No temía a los fantasmas, pero sí a la ignorancia. Y aquel espíritu no parecía venir con odio, sino con una historia truncada. El fantasma inclinó la cabeza y desapareció. A la mañana siguiente el filósofo estaba ya en el Ágora, la plaza principal de la ciudad bajo el cielo claro de Atenas, entre comerciantes y oradores. Pidió hablar con el magistrado, le contó lo ocurrido, la aparición, la ausencia de miedo y la tristeza que emanaban del rostro del anciano. Le pedí permiso para excavar en el patio de la casa. Sorprendido, pero impresionado por la solemnidad del filósofo, el magistrado accedió con ayuda de unos trabajadores y bajo la atenta mirada de vecinos curiosos comenzaron a remover la tierra cerca del pozo viejo, en una esquina del jardín donde nunca crecía nada. Bajo tierra encontramos huesos humanos, un cuerpo enterrado sin ceremonia, con cadenas aún adheridas a sus restos. Era evidente, aquel hombre había sido prisionero, quizás un esclavo fugitivo o un criminal injustamente tratado. Nadie lo había honrado, nadie había velado por su descanso. Según los rumores más antiguos del barrio, aquella casa había pertenecido siglos atrás a un rico terrateniente, conocido tanto por su fortuna como por su crueldad. Se decía que había hecho encadenar a un hombre acusado de traición, aunque nadie registraba los detalles. El caso se había olvidado con el tiempo. Ahora al anciano se le había envuelto a sepultar con dignidad en un lugar sagrado con ofrendas de vino y aceite, con palabras justas y una lápida sencilla. Desde ese día el sonido de las cadenas del anciano encadenado no volvió a aparecer y la casa quedó en paz, pero algo más también cambió dentro del filósofo. Ya no solo le interesaban las ideas abstractas de justicia y virtud, comprendió que la verdadera sabiduría comienza cuando uno escucha incluso a los que ya no pueden hablar. Cuando un paciente te dice, oye, es que siento a alguien aquí, y tú buscas por ahí la manera de comunicarte con esta entidad, si es que está,
¿Y cómo te comunicas? ¿Cuáles son las preguntas más comunes? Ok, bueno, pero aquí es importante que antes de iniciar la sesión, la terapia, se hace una pequeña protección, ¿no? Que van a llegar a ti si llegan cualquier energía discordante, que esté lista para trabajar, que esté lista para integrar. Si no, simplemente se rechazan, pídele que no estés aquí porque ellos también respetan esta parte, ¿sale? Simplemente es una energía que quiere trabajar, que quiere ser integrada, sí, o que la trabajamos. No me dice que no, entonces dile que se retire. Y se retiran. Y eso inclusive también con los seres de luz, porque ¿qué es lo que llega a pasar? En estos estados de conciencia a lo mejor alguna persona puede decir, ¿sabes qué? Es que percibo una luz muy hermosa y me llama, entonces hacemos un filtro. Preguntamos, ¿eres un ser de luz y sirves al plan divino? No me contesta. Volvemos a hacerla. Se hace 3 veces la pregunta. Si en estas 3 veces contesta sí, ok, ¿tienes algún mensaje para la persona o algún sí? Y ya comparten el mensaje. Me dice que me va a seguir acompañando. Ok, bueno, seguimos. ¿Sale? Pero si en esta parte que se hace estos 3 filtros no dan una respuesta, simplemente te pido que te retires. Y se retira, no hay mayor inconveniente con esa parte. Sí, pero también tengamos el entendido que si está ahí, no es que va a desaparecer, es que aún no estás listo para integrar esa situación, esa energía. ¿Se puede trabajar más adelante? Sí, se puede trabajar. Pero ese es como el filtro que nosotros podemos hacer en la terapia, en la sesión. Te invitan a una escuela de ovnis y se asume que es el estudio de los extraterrestres. No va por ahí. El verdadero ufólogo es el que se encarga de investigar qué es lo que hay allá arriba y encontrarle una explicación. Eso es ufología. No agarrar, ver un puntito en el cielo y decir, vienen los extraterrestres, nos van a aliviar, nos van a resolver los problemas. No es cierto. No es cierto. Los extraterrestres, los mensajes que han dejado nunca han sido tan importantes como para que todas las naciones los consideren. Así que bueno, y respecto a mi preparación, yo hago el tema tomo la carrera de periodismo, luego por el pasar del destino me encantó el tema de la hipnosis. Poca gente sabe que soy hipnólogo, entonces cuando salgo me quiero incorporar a la revista Contacto OVNI y como fotógrafo pues puedo cubrir esa parte porque vas tú solo, no es como que lleves un fotógrafo, no hay tanta producción, además te mueves más rápido tú solo, pero había casos que no se podían investigar bien si no fuera porque habría que hacer a los abducidos, sobre todo las regresiones pertinentes para determinar si habían sido o no secuestrados por extraterrestres. Sí. Entonces entro yo muy bien con la materia porque conozco esa parte de la hipnosis. Y empiezo mi carrera en Contacto, así que tengo la facilidad de tener la comunicación y la fotografía y la hipnosis que, bueno, para esta carrera, para esto, me parecen fundamentales. Perfecto, César. Oye, quería preguntarte también, ¿cómo entraste a este mundo del escepticismo, de lo paranormal y hacer la contraparte de lo que actualmente en YouTube se está promoviendo como una totalidad o una total verdad? Mira, se tiene que promover como una total verdad porque si no lo hiciera de esa manera perdería el interés. O sea, si tú vendes todo esto como una investigación paranormal en un panteón, porque los panteones son los laboratorios de lo paranormal, ¿no? O las casas embrujadas o todo eso. Si no lo vendes como una cuestión paranormal, como lo hicieron los Warren, no va a tener interés. Van a decir, es falso, son historias de terror. Pero si lo vendes como investigación paranormal, la gente se va a adentrar.
Cuando precisamente no hay investigación paranormal porque no hay protocolos, si tú ves cualquier youtuber, cualquier persona, el que tú quieras, no tiene un protocolo. Es más, la mayoría son contadores de historias. Ah, me dijo, y yo supe, y acá y allá, y lo que más que llegan es, mi madre era una bruja. O sea, no inventes, o sea, no puede ser juez y parte. Cualquier trabajo, cualquier investigación, se trata de una cosa, resolver problemas. Cuando yo colaboraba con Juan Ramón Sáenz, le llamaban y le decían, oiga, es que me está pasando esto, y Juan Ramón le decía, tómelo con calma, tome un vaso de agua, póngalo debajo de la cama, rece mucho. Le digo, a ver, Juan Ramón, ¿tú crees que en el primer momento que esta persona creyó que había un fantasma, no se aventó el Padre Nuestro, el Ave María y hasta el Malamén? Es lo que pasa con esto. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, pero hay que ver por qué tiene miedo. Si nosotros como expertos vamos y en vez de resolver el problema, vamos y le decimos, usted tiene un fantasma, oye, eso es seguir trabajando bajo la superstición. Usted tiene un demonio, ha sido poseído, y luego todavía llegas con el exorcista, llegas con el otro con el parapsicólogo que trae agua bendita y sellos de San Benito, ¿no? O sea, güey, es parapsicología, se supone que es ciencia, y da por hecho de que esos demonios trabajan bajo una religión, porque la mayoría, o sea, si hablamos de exorcismo, tiene que ver con la religión católica, ¿no? Así que de repente ahí como que esos protocolos de investigación dan mucho que pensar y mucho que desear. ¿no? Es la energía del consultante que quizás necesita como esa cachetadita. Lo primero de siempre ser respetuosos con el espacio, con las normas de cada tarotista. Cada una y cada uno de nosotros tiene una manera diferente de comenzar una lectura, etcétera. Pero como consultante, yo creo que lo mejor siempre es preguntar qué puedo empezar a hacer, qué puedo hacer, qué tengo que cambiar, qué no estoy viendo. Ok. ¿Qué tipo de preguntas, aparte de estas que me estás mencionando? O, por ejemplo, si yo quisiera preguntar en esta mesa, ¿México va a ganar el Mundial de Fútbol? Justo. Bueno, este tipo de preguntas, la verdad es que no se pueden responder con el tarot. Yo creo que justo también la mediatización del oficio ha a veces llevado este tipo de confusiones, ¿no? Ha vuelto parte de la cultura pop y casi siempre volver parte de la cultura pop es volverlo como muy vistoso y quitarle el significado original en muchas tradiciones, no nada más en el tarot. No, la lectura tiene que ser personal. Tiene que ser, siempre le he comentado tanto a mis clientes como a mis alumnas, hay 3 maneras en las que nosotros podemos interferir en un conflicto. La primera es cuando es completamente responsabilidad mía y que padre porque entonces yo lo puedo cambiar. La segunda es cuando es responsabilidad mía y del entorno, ergo otra persona, el trabajo, el ambiente laboral, etc. Y la tercera es cosas en las que yo no tengo ninguna injerencia ni ningún poder. Por ejemplo, justo, ¿va a ganar el Mundial de Fútbol México? Sí, no. No lo sé. Yo no lo puedo cambiar. ¿Va a temblar mañana? No lo sé. Porque la energía del cliente no está vinculada para nada. Ya te entiendo. A nada de estas cosas. Son cosas que, si queremos verlo de esta manera, en el mundo espiritual, para tu guía o para tu yo espiritual, no tienen ninguna trascendencia real y por ende el tarot no lo puede responder. No tienen conexión contigo. Es muy bueno saber este tipo de paradigmas y que se empiecen a hacer visibles y que se escuche toda la gente este tipo de situaciones que muchas veces la tele te lo vende. Tradicionalmente creo que todo lo paranormal se vende muy bien, sí, estamos de acuerdo, pero se forman ideas tan concretas y tan fuertes dentro de la psique de la sociedad misma que para a lo mejor tumbar la idea de que una persona llegue y te diga, te voy a pagar 10 minutos, pero dime si México va a ganar el Mundial. Y te quedas, pero es que no se puede, y sácalo de ahí. Claro. Digo, en ese caso, a lo mejor yo soy muy aprovechada, no lo sé, pero yo haría mi lectura. Sí, claro. Y claro, por probabilidad estadística, pues sabes que no. Entonces, Familia paranormal.
Buenas noches y bienvenidos a Podcast Eventos Paranormales. Yo soy Alberto Abraxas y este día tengo a un invitado mega especial. Él es el mentalista de México y el mentalista de México se llama Brali. Brali está aquí con nosotros. Brali, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Pues muy bien, hermano. Brali Sol, el mentalista de México. La gente que nos está viendo en este momento, póngase a pensar algo muy importante. No puedes dar lo que no tienes. Así es. No puedes ir a pedirle al brujo que te dé felicidad si lo ves que se está peleando con todo mundo. No le puedes decir al brujo que te ayude a que te vaya bien si el brujo le está yendo de la fregada. Trae los zapatos rotos, trae un pantalón viejo, una camisa vieja. No puedes pedirle que te ayude a que te vaya bien. No puedes ir y decirle al brujo, ayúdame a sanar mi enfermedad, y lo ves que está enfermo. Porque lo he visto. Y de repente me dice, aquí no falta quien te llama y te dice, ay, es que fui con la bruja fulana de tal, pero no me puede ayudar porque está enferma. Para finalizar el capítulo, me gustaría que nos hicieras una demostración de lo que... Del poder mental. Del poder mental, por favor. Estoy ansioso porque nos... es algo. Claro que sí. Mira, aquí tengo un par de monedas de 10 pesos. Tenemos un poco de masking y tenemos una venda. ¿Ok? Tú puedes certificar y checar que no se vea nada a través de esa venda. Y vamos a hacer un ejercicio que pues, ha caracterizado a Brali desde hace mucho tiempo. Este masking es de ustedes, obviamente. Sí. Yo no traje absolutamente nada. Ok. Precisamente porque hay algo que fíjate que empecé a pensar hace algún tiempo. A veces no es bueno el hecho de hacer demostraciones de lo que haces. Porque tú haces una demostración. Sí. Tú haces tu demostración y no falta la persona que siempre va a tratar de desvirtuar lo que tú haces. Claro. Ay, es que es un truco. Ay, es que hizo esto, hizo aquello. O sea, no, a mí en lo personal no me gusta ese tipo de cosas. Sí, tampoco. Me gusta que la gente lo vea. Cuando hago presentaciones en vivo me gusta mucho más. Pero mira, vamos a quitar esto y vamos a empezar así. Si te das cuenta, son monedas de 10 pesos porque son las que más cubren el ojo. El ojo. Sí. Es muy difícil ahorita ya encontrarte monedas más grandes. La de 20, pero casi no hay. Casi del mismo tamaño. Mira, está a lo mejor por la crema que nos ponemos todos los días. Sí, se despega un poco. Pero para evitar que se vaya a caer, vamos a poner acá. Muy bien. Ok. Ahí cubrimos completamente los globos oculares y vamos a utilizar esta mascarita y la vamos a colocar. Principalmente, no traigo audífonos. ¿Es correcto? No tienes. No tengo. Ok. Entonces, vamos a vendarnos completamente los ojos y vamos a intentar leer o adivinar lo que se pueda. ¿Te parece? Claro que sí, tú dime. Tú me guías. Ok. Yo te voy a pedir de favor, primero, puedes colocar vamos a hacerlo con tres objetos, ¿te parece? Sí. Tú coloca en tu mano el objeto que tú quieras. Puedes colocar en tu mano el objeto que tú quieras. Yo voy a ver si puedo no adivinar, sino decirte qué es lo que tienes en las manos a través de la percepción extrasensorial. Claro. A la hora que tú quieras. Listo. Ok. Pon tu mano para que la cámara lo vea. Estírala, por favor. Yo vuelvo a repetir. No soy adivino, pero sí puedo ver que en el rango de visión no se puede apreciar lo que tienes en tus manos. Pero yo sé que tienes en tus manos una calavera que creo que estaba aquí a un lado. Sí, es correcto. ¿Sí? Tiene cuernos.
Sí, pues sí. Wow. Ok. Puedes poner lo que tú quieras. Y aclarando, yo creo que tu canal es serio y no se presta para engañar Así es. a la gente. Entonces, la idea es que esto sea completamente veraz. Ok. Tengo otro objeto en la mano y ¿puedes escribir? Sí puedo escribir. Te voy a dar un plumón y aquí tienes Ok. un... ¿Y quieres que te diga qué dice la caja? Wow. Ya de entrada ya me habías dicho que es... Eso es lo que dice, Agrifen. Wow. ¿Qué? Mira, vamos a pedirle a tu asistente Sí. que escriba algo. ¿Qué te parece? A ver, por favor. Y que lo ponga aquí para que vean que está escribiendo directamente y que no es casualidad. Repito, yo veo a través de mis manos. O sea, si me pones algo de espaldas, pues obviamente no te lo puedo leer porque leo con mis manos. ¿Okay? Bueno, ok. Yo no soy adivino. Ya. Ok, aquí te escribieron te quiero. Ok, ¿yo puedo intentarlo? Claro que sí, sin problema. A ver. Y tú escribiste Ixtapa. Wow. Mira, voy a hacer un reto un poquito diferente. ¿Tienes un billete? Un billete. Billete de cualquier valor, no importa. No importa sea pequeño, sea grande. O sea, lo que voy a mostrar ahorita es algo diferente. Fuera. Aquí se van a dar cuenta de algo muy importante. Préstenme el billete. Sí. Ok. Mira, es un billete de 500 pesos. Aquí va a estar hacia ustedes, no hacia mí. ¿Ok? El número de serie de este billete es 72825554. Wow. Está de frente a ustedes. No creo que digan que estoy viendo. Está de frente a ustedes, no está de frente a mí. Es un billete de 500 pesos. Mire. Me dejas impactado. ¿Puedo pasarte otro objeto, el último? Sin problema alguno. Yo me lo embolso. Unga. Muy bien. ¿Qué quieres que lea de ese libro? Lo que dice la portada. El hombre ovación. Sí. Toque. Increíble. Buen libro. No. ¿Puedo quitar esto tantito? Sí, claro, adelante, por favor. Este te lo obsequio. Es de un gran amigo que ha venido al canal. Es un... Wow. No, estoy impactado, amigo. Estoy impactado por lo que acabas de hacer y acabamos de ver. Es muchas gracias. Muchas gracias. El hombre ovación y una obra más. ¿Ves? Mejor con la mente. Leo mejor con la mente. Eso es muy importante. Tengo problemas de dislexia. Soy disléxico. 1. 2. Tengo problemas de visión. Como saben, las personas que tenemos... Sí, es correcto. Somos débiles visuales. Entonces, Sí. la mente llega mucho más lejos. Wow. Sí, muy importante.